Continuamos con esta epístola. Hermanos, a mí no me gusta correr con los temas. También hay una dependencia del Espíritu Santo porque siempre quiere hablarnos algo de manera personal. Primera de Corintios capítulo 3 versículos del 5 al 14. Como siempre vamos a pedirle a nuestro pastor Tito Campos que nos lleve con la lectura. Primera de Corintios capítulo 3 versículos del 5 al 14. Llegarán tiempos cuando le diga: busquen su aplicación, por favor, porque el papel quizás un día será historia. Estamos en una transición de esto. Amén. Del papel a la... Sí. ¿Cómo ha bajado? Exageradamente. Amén. Solo yo me estoy quedando atrasado. No, pero hay mucha gente, pero sí, las distribuidoras de esto dicen que ha bajado mucho. Bueno, es plan del Señor. Leo la palabra del Señor, hermanos. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios 3. Y leemos los versículos del 5 al 14. Primera de Corintios 3, del 5 al 14, dice la palabra del Señor. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Amén. Hasta ahí nomás. Oramos. Buen Dios y Padre celestial, gracias Padre bueno y misericordioso por este momento tan especial que estamos esperando en la meditación de tu palabra. Padre bendito, que nuestro corazón esté listo, que nuestra mente esté dispuesta y que podamos, Señor, ser edificados, consolados y exhortados por medio de tu palabra. Bendice a este pueblo congregado y bendice a los hermanos que nos miran a través de las plataformas, y te damos las gracias por nuestro hermano Walter, Señor. Así también te pedimos por cualquier otra persona que esté esperando, Señor, un milagro, un favor de parte tuya, Señor. Estamos también a la expectativa, considerando, Señor, que nuestro tiempo no es el tuyo, que nuestros caminos no son tus caminos, ni tus pensamientos nuestros pensamientos. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Gracias, mi querido pastor. Podemos tomar asiento. Hay tantas cosas que deseo hablar y ojalá que el Espíritu Santo pueda ordenarlas. Hermanos, hemos titulado el mensaje: ni el que planta ni el que riega, sino Dios. En la iglesia de Cristo, quien obra no somos nosotros los predicadores, no es el maestro, no es el diácono, no es el Espíritu Santo quien obra en la vida del creyente. Ahora, por eso este mensaje tiene como propósito que aprendas que en el ministerio del Señor existen servidores con diferentes dones en particular, pero que ninguno hace superior a otro, sino que todos somos o son colaboradores, pero en toda labor quien obra para cumplir sus propósitos es Dios, no el hombre. Todo lo que se haga, quien tiene que ver es Dios. Ahora, hay tantas cosas, como le decía primero,
hay un principio que yo quiero que usted entienda, que en este mundo no todos somos hijos de Dios. Amén. No todos somos hijos de Dios. La Biblia dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en este mundo habemos personas, hijos de Dios, y habemos criaturas de Dios. ¿Dónde está la diferencia? En aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, y el haberlo recibido llega a ser morada el Espíritu Santo en la vida de esta persona. Por eso es muy claro que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son una locura. Por ejemplo, el hombre natural es locura leer la Biblia. A usted le van a decir: no leas tanto la Biblia porque vas a terminar loco. A usted le van a decir: no te congregues tanto porque te vas a volver fanático. A usted le van a decir: ¿cómo es posible que vengas de tan lejos a congregarte? ¿Cómo es posible que estés tan cansado? Quédate en tu casa. O sea, hermanos, es locura para el hombre natural. Por eso el apóstol Pablo en esta epístola, en el capítulo 2, nos revela los dos tipos de personas. Hablábamos el miércoles pasado que hay, que es el natural, los que son gobernados por su naturaleza carnal, y los que somos o deberíamos de ser gobernados por el Espíritu. Por eso dice en 1 Corintios 2:15: en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Ahora, veamos, hermanos, el término, vamos a avanzar. Mire, los espirituales tenemos o deberíamos de tener varias cosas que nos caracterizan. Número uno, valorar el amor que Dios nos tiene. Valorar el amor que Dios nos tiene. Esto solo podemos tener aquellos que somos maduros en la fe. Le digo porque cuando uno es así, jóvenes, y como quisiera yo volver a tener la edad de los hijos de nuestra hermana Brenda, especialmente de Mateo. Uno quisiera ser mayor, quisiera crecer, pero no entendemos muchas cosas. Hice quizás sufrir mucho a mi mamá. Quizás de los 5 hijos yo fui el más rebelde, el que le di más problemas, el más desobediente, el más vicioso. Y pues un día recibí a Cristo como mi Salvador personal. Y creo que pues la primera acción que yo hice fue pedirle perdón a Dios, a mi mamá. Claro, primero a Dios, por supuesto, pero luego ir donde mi mamá y pedirle perdón por lo mal portado que fui. Ahora, y 2, me duele en el corazón los sacrificios que ella hizo sin que yo lo valorara. Por ejemplo, nunca recuerdo que mi mamá un día de semana se quedara durmiendo hasta las 10 de la mañana. A las 6 de la mañana ya iba esa mujer a trabajar. Regresaba a las 8 y no crea que mi papá sobraba los piecitos a cocinar la comida del siguiente día. También me acuerdo cuando estábamos pequeños, ella cocinaba, ella planchaba. ¿Qué no hacía, hermanos? Pero de todo eso, cuando ya crecí, cuando ya fui a bachillerato, me acuerdo que ella me daba dinero para comprar, me decía: mira, para que no vayas con el estómago vacío, te voy a dar dinero para que te compres algo. Y me imagino, pues, ahora que yo soy adulto, que soy papá y que también tengo hijos desgraciados, amén. Me acuerdo que el poco dinerito que me daba, en lugar de valorar y honrar eso que se desprendía para dármelo, yo compraba cigarros. Yo colaboraba para que compráramos cerveza después de disque estudiar en la high school. Y ahora, como le digo, cuando ya uno ya es mayor, porque nosotros podemos ser mayores, ya le he dicho, pero quizás no maduros, que esa es la gran diferencia, que usted también alcance madurez en su vida.
Entonces a mí me duele en el alma recordar todo lo que mi mamá hizo y que en ocasiones uno no lo valora. Ahora imagínese todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Y una de las, cuando usted tiene el Espíritu Santo, a usted le impacta que siendo lo que somos, Dios nos ama. Y ese convencimiento, ¿quién se lo da? El hombre natural no entiende eso. El hombre natural, usted le puede decir, mire, Dios lo ama. Ajá, sí. Y otros, pues, ¿y quién dice que existe Dios? O sea, el hombre natural no percibe la verdad que usted ha conocido, que el Dios con amor eterno le ha amado. Que Dios, dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un cristiano, mis amados, definitivamente valora también el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Un cristiano, hay películas que a uno no nos dejan de impactar. Cuando vemos los clavos, cuando vemos los latigazos, saber que se puso en sustitución nuestra. Para un cristiano, por eso dice cuando celebramos la Santa Cena, quien no discierne eso, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Por qué nosotros tenemos perdón de pecados? ¿Por qué nosotros tenemos salvación? ¿Por qué nosotros tenemos un lugar reservado ahí en el cielo? No es gracias a nosotros, es gracias al sufrimiento de Jesús en la cruz. Entonces, todo eso usted, ¿de dónde lo valora? ¿De dónde lo entiende a plenitud? Porque usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. Porque usted tiene el Espíritu Santo. Ahora, por eso nosotros confiamos en esa salvación y en esa vida eterna. Hermanos, se lo voy a decir siempre, en esta tierra estamos de paso. Amén. Ve al que está a la par suya y dele un mensaje. Un día te vas a morir, dígale. Amén. Dígale que está aquí enfrente, por favor, que un día se va a morir. ¿Cómo? Así es, hermano. Así es. Pero sabe que nosotros, cuando estemos ausentes en este cuerpo, vamos a estar presentes delante de aquel que dio la vida por nosotros, hermano. Esa es nuestra esperanza. Amén. Esa es nuestra esperanza. Por eso nosotros, me encanta lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses, ¿verdad? Cuando se nos muere un ser querido, no quiero que os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque el que no quiso recibir a Cristo, hermanos, no va a tener vida eterna en el cielo, va a tener vida eterna en el infierno. El hombre natural no percibe las cosas del espíritu, mas el espiritual dice que las discierne. Pero dentro de esta categoría está el hombre carnal, ya le dije, y el hombre espiritual. Hemos dicho que el hombre carnal es el que no tiene a Cristo en su corazón. Ahora, el hombre espiritual, ese sí, el que ya le recibió, el que le ha recibido en su corazón. Pero dentro de este hombre espiritual, dentro de una congregación, en el caso de Corintio, que era una iglesia, habían ciertos hermanos que habían espirituales, pero también habían niños en la fe, llamados los carnales, los creyentes carnales. Mire, si me acompaña por favor en el versículo 3, del 1 al 3, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea que dentro de la categoría de los espirituales hay niños en Cristo. Ya lo vamos a ir a ver bien, ya lo vamos a ir observando según el desarrollo que el apóstol Pablo nos da. Dice: no pude hablaros como a niños espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Y esto quiero que subraye: porque aún no erais capaces. Y dice: ni sois capaces todavía. O sea que había pasado el tiempo en esta iglesia y habían algunos que no habían crecido espiritualmente. No habían crecido, no se les notaba. A ver, ¿usted se acuerda cuando empezó a desarrollar, hermano hombre? ¿Se acuerda usted? ¿No se acuerdan, hermanos? Yo sí. Me acuerdo que hablaba diferente,
y de repente me salían, nosotros le llamamos gallitos. Mamá. ¿Sí? ¿Te acuerdas, Tito, cuando empezaste a desarrollar? ¿Sí? Y mire, de repente uno empieza a crecer y ya no le queda la ropa. Mira, 6 meses y ya no te quedan los zapatos. 6 meses y ya no te queda la camisa. Porque uno empieza a desarrollar, uno empieza a crecer, porque es normal. O sea, Mateo, ¿cuántos años tenés, Mateo? ¿Cuántos? 11. Y si tú te comparas con las hembras de tu edad, ellas son más grandes que tú. Pero tenés paciencia que cuando vos llegas a los 15 te vas a pegar un solo estirón. Así me decía mi hijo, porque mi hijo siempre en la iglesia era el más pequeño y me decía: papá, ¿y yo por qué? ¿Y yo por qué no crezco? Es que espérate, le digo yo, que la mujer desarrolla primero. Ya vas a ver. Y ahora mire, 1,80 mide el hombre. Entonces dice que dentro del espiritual hay niños carnales. O sea que personas, ya vamos a ver su comportamiento. Dice, pero mi punto es acá, que habían creyentes que no habían madurado, no habían crecido espiritualmente. Así que Dios quiere obrar en esos creyentes que se comportan como niños. Solo que el problema es que no se lo permitimos. No le permitimos al Espíritu Santo el que Él pueda obrar en nosotros. Miren, no hay nada que el Espíritu Santo no pueda obrar en nuestro corazón. Hablando emocionalmente, usted tiene una tristeza, el Espíritu Santo le puede consolar. Usted tiene un dolor, el Espíritu Santo le puede ayudar. Usted tiene temores, el Espíritu Santo le puede dar valentía. Usted tiene resentimientos con la suegra, el Espíritu Santo le puede ayudar a dominar ese sentimiento inicuo que le viene a la mente. ¿Por qué, hermanos? Pero claro, ¿de qué va a depender? De Dios no, si Él tiene siempre la disposición de ayudarnos. Es cuánto espacio va a ocupar el Señor en tu vida, porque Él quiere obrar. Pero los niños espirituales, pasa el tiempo y nunca crecen. Pasa el tiempo y usted les ve sus mismas actitudes. Y vamos a ver por lo menos 3 que dice el apóstol Pablo acá en Corintios. En algunos, hermanos, no germina suficiente la palabra. No sé si usted ya ha leído esa parábola en Mateo capítulo 13, creo, la del sembrador, que una parte cayó en el camino, que otra parte cayó entre espinos, otra parte cayó entre pedregales. Y es cierto, ¿verdad? Estos posiblemente están los que nunca, recibieron la palabra en su corazón, pero el que cayó en buena tierra, dice, pero así hay creyentes también, donde no hay suficiente crecimiento, donde para mí se quedan solamente con la salvación y no experimentan esa bendición de ese crecimiento en su vida espiritual. Ahora, algunos no le dan continuidad a su vida también espiritual. ¿No se ha fijado que hay creyentes que se congregan cuando quieren? ¿No ha conocido usted de esos? Que ellos no crea que se sienten mal si asisten o no asisten a una iglesia. No crea que se sienten mal si leen o no la Biblia. Yo siempre hago la comparación y digo, ¿cuántos son buenos aquí para comer? Yo tengo un hermano que a él, cuando no come a la hora, le cambia el carácter, se transforma, se enoja. La pregunta es, ¿así se pone cuando no lee la Biblia? Se desespera, porque yo he tenido miembros en la iglesia que me hablan llorando. Oiga bien, llorando: pastor, yo como quisiera congregarme y no puedo. Y hay miembros en la iglesia que pueden congregarse y no tienen deseos. Digo, qué complejas son las cosas, ¿verdad? Como dice un dicho por ahí, Dios le da dientes al que no puede, no sé qué. Bueno, Entonces, ¿cómo identificar a un niño, a un creyente carnal o un niño espiritual? El apóstol Pablo nos da 3 características y quiero que me acompañe siempre en el versículo 3:3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, y aquí empieza a describir las 3 características de una persona que no ha crecido espiritualmente. Dice, habiendo celos, contiendas y disensiones.
Esas tres características, dice el apóstol Pablo, esos que muestran esas actitudes son niños carnales. Hermanos, los celos son sinónimo también de envidia. Una persona envidiosa es un creyente carnal. Buscando la palabra envidia, dice, mis amados, que es un deseo, es un sentimiento de tristeza o de enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otro posee. Esta es una persona envidiosa. Denme un amén, mujeres. Y ustedes no son envidiosas entre ustedes. Mira, la hermana, la altura que tiene, yo bien chiquita salí. Mira, la hermana come y come y no engorda. Yo solo con mirar la comida engordo. Mira, la hermana, dichosa el hombre que agarró, porque yo no agarro nada. ¿Usted cree que no hay envidia, hermano? Sí, mire, dice que es un sentimiento de tristeza o de enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí algo que otro posee. Hay personas que envidian los dones. Hermano, no, usted no tiene nada que envidiar. Dios no se equivoca lo que a usted le va a dar. O sea, no tiene por qué envidiar a nadie. Tiene que aprender a conocerse usted y saber que Dios a todos nos ama y nos ha bendecido con virtudes, con talentos y dones. Ahora, por eso, pero dice que es un sentimiento de enojo o de tristeza. Cuando aquella persona tiene algo, en lugar de alegrarnos, nos enojamos. Dice también que es un deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Fíjese, dice que es un deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Esas son características de una persona, es un niño espiritual, el que tiene envidias. Y luego dice, mire, después, porque celos, ya dijimos que es envidias. Ahora, disensiones. Dice que estas son discordias que dividen un grupo. Las disensiones son discordias que hay que dividen un grupo. Yo esto lo veo muchas veces, no solamente en una iglesia, hermano, porque esto lo podemos aplicar también en casa, fíjese. En la casa, dos van con el lado de la mamá y uno con el papá. ¿No nunca lo he vivido así? Todos con la mamá entonces. Derrotado el pastor Tito Campos. No, hombre, no se vale. Pastor, ahí está mi voto por usted, oiga. Amén. Cuente conmigo. Para las penqueadas no, solo para mi voto. Mire, hermanos, dice que las disensiones son discordias que dividen un grupo. Discordias son, las disensiones son discordias que dividen un grupo. Y las contiendas son desacuerdos acalorados y dice que a veces se ponen violentos. Y yo en mi poca experiencia ya le he dicho que yo ya he visto hermanos que vienen a la iglesia, que traen una Biblia y que afuera se quieren reventar el océano. ¿Me entiende la palabra océano? Fíjese, yo ya he visto hermanos que, da gracias a Dios que estamos en el templo, porque no estuviera, hermano, ya pecó. Esos son niños espirituales, dice el apóstol Pablo. Son cristianos carnales. Menos mal, aquí en el Taber de Hollywood no hay de este tipo de creyente. No hay envidiosos. Para nada, hermano. Aquí todos somos espirituales. A mí me encanta en diciembre, porque en diciembre se dan a conocer los envidiosos, los servidores, los niños carnales. Cuando de repente agarramos un colegiado de hermanos, de líderes, y le digo, ¿a quiénes vamos a premiar esta vez? Y yo siempre hago la aclaración, hermano, esta nada más es como parte de un acto. Los premios que interesan no son los que el hombre nos da, sino los que vamos a recibir ahí en el cielo. Pero bien veo los rostros cuando le dan una medalla. ¿Y a mí por qué no me dieron? Esos son los niños espirituales, los que siempre andan envidiando lo que otro tiene, lo que otro le da. Gracias a Dios, como le digo, aquí no hay ese tipo de cosas.
Pero sabe que un niño espiritual, ese comportamiento afecta mucho el fortalecimiento o el avance de una iglesia. Se ve sencillo lo que estoy diciendo, pero las divisiones, las contiendas, hermanos, y las envidias, viera cómo afecta el avance de una iglesia. Viera cómo afecta muchas veces el fortalecimiento de una iglesia. Porque en lugar de crecer, en lugar de sumar, en lugar de multiplicar, restamos y dividimos en la obra de Dios. Muchas veces siempre se dan los secretitos, los comentarios, siempre entre grupitos, y no lo abordamos de frente. Por eso vamos a ver entonces, ya le dije, para repasar un poquito, el apóstol Pablo en los capítulos anteriores nos dice que hay, digamos, tres categorías de personas. Uno, el carnal, el que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Dos, el que ya lo recibió, el que es espiritual, el que discierne las cosas en el espíritu. Pero de estos hay otro grupo, siempre creyente, pero que son niños espirituales, que no hay crecimiento en él. Y espero que usted se proponga, hermanos, crecer en su vida espiritual. Esto es personal. Esto es independiente. No se fije en los demás. No se fije, pero ¿a qué es lo que hace? Porque yo he conocido cristianos. Mire, yo conozco una señora que yo dudo de su salvación, fíjese. Y me dice, yo tengo 30 años de cristiano, pero no se le notan nada. Nada, hermano. Que Dios me perdone. Pero la verdad que no creo. Es que digo yo, qué barbaridad. Las cosas que dice, las cosas que hace, es tremendo. Ahora, pero metiéndonos ya, solamente era la introducción de lo estudio que me gustaría que le quede claro, que el apóstol Pablo identifica, y yo quiero que usted esté claro también, que no todos somos hijos de Dios. E incluso, siempre nosotros los pastores nos gusta afirmar la fe y en el corazón del cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo en cualquier momento va a venir por su iglesia. Y usted tiene que estar seguro. Porque si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, cuando Cristo venga por nosotros, usted se va a quedar en una gran tribulación. El COVID se queda corto. Los terremotos de Turquía se quedan cortos. Los maremotos de Japón se quedan cortos. Se quedan cortos a todas las plagas que van a haber cuando Cristo levante su iglesia. Usted tiene que estar seguro, tiene que estar seguro de que no todo el que me diga Señor entrará al reino de los cielos. Y ya hemos dicho que para entrar en ese hermoso reino de los cielos te es necesario, le dijo Jesús a Nicodemo, nacer de nuevo. Y volvemos nuevamente a afirmar, como nadie sabe el día ni la hora, todos los días tenemos que estar preparados. Todos los días tenemos que estar listos. Por favor, yo siempre digo, cuando usted dé un paso y salga afuera, vuelva a ver al cielo, que de ahí va a venir nuestro Redentor, hermanos. Va a sonar una trompeta y no todos nos vamos a levantar. Así que los que son del Taber de Hollywood y no son salvos, ahí continúan estos 7 años, oiga. Amén, los de media, ahí sigan transmitiendo. Pero nosotros ya no estaremos aquí, hermanos. Amén. Y entonces confirmaremos nuestras sospechas que Sammy no era salvo, hermano. Ya ves, yo decía. Y te vas a quedar con otra señora, ya vas a ver. Vamos a ver, hermanos, cada quien en lo suyo según el don y propósito de Dios. Vamos a desarrollar lo que dice el apóstol Pablo. ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Somos servidores de Dios, dice él. O sea, no está diciendo Apolos es más, yo soy más porque soy apóstol. No, somos servidores del Señor. Por ello, cada quien en lo suyo según el don y propósito de Dios. Número 1, mira, acompáñenme el versículo 3:5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? No dice, yo soy más porque yo soy el último apóstol abortivo, entonces yo tengo la misma autoridad porque a mí se me ha aparecido 3 años y tanto Jesús ahí en el desierto. No dice eso. Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Entonces, en primer lugar, hermanos, en la obra del Señor
no existe la competencia. En la iglesia del Señor, dije, no existe, pero lastimosamente tenemos que decir, no debiera de existir, porque existe. Existe la competencia, existe envidia a nivel de pastores. La envidia existe, hermano, tristemente. No debería de existir. A mí me dan tristeza no solo los pastores, me dan tristeza estas ovejas a su alrededor. Por eso nosotros le hemos enseñado que nosotros no competimos con nadie. Nosotros no envidiamos ningún ministerio. Dios nos da lo que Él quiere, hermano. Así debemos de ser. ¿Y eso qué nos da? Ser conformes. Y eso a su vida espiritual, ¿qué le va a dar? También ser conforme. Mire, cuando dice servidores, la palabra diácono. La palabra diácono es sirviente. Y estaba buscando en un diccionario, dice que un diácono era aquel que limpiaba la mesa. Un servidor. Me encantó, fíjese, un servidor que limpiaba la mesa. Pero hay iglesias, hermanos, donde los líderes solo les gusta mandar, no les gusta hacer nada. Y solo me acuerdo cuando Jesús, para demostrarles que cuando alguien quiere ser el primero, tiene que aprender a ser el último. Tiene que aprender a ser el último. Porque en la obra de Dios dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Somos limpiamesas, porque toda la gloria le pertenece al Señor. No es para nosotros. No, hermanos. Incluso yo, eso de, bueno, mejor me callo porque después, como hay envidiosos que nos ven los sermones y después se agarran, mejor me voy a callar. Mire, en lugar de haber una rivalidad entre los apóstoles, estos reconocían que eran compañeros de trabajo, siervos del mismo Señor. Somos compañeros de trabajo. Cuando hay esos pleitos, ya sea a nivel de pastores, a nivel de miembros, en la familia, les digo, tu enemigo es el diablo, no tu mujer. Tu enemigo es el diablo, no tu marido. Tu enemigo es el diablo, no tu papá. Tu enemigo es el diablo, no tus hijos. Tu enemigo es el diablo, no el pastor Edwin, hijo del diablo. Hermano, porque dice que en lugar de haber una rivalidad entre los apóstoles, estos reconocían que eran compañeros de trabajo. Lo importante era que los apóstoles, oiga esto, fueran fieles en la tarea encomendada. Y esto siempre se lo recomiendo a cualquiera, porque muchas veces, hermano, nosotros pareciera ser que lo que hacemos para Dios quisiéramos medirlo por resultados. El crecimiento lo da Dios. Y yo quiero contarle ahora que están los hijos de nuestra hermana Brenda, que un día ella servía los martes en cafetería. Hoy ha dejado de servir, a ver qué onda, pues, pero bueno. Y me acuerdo que había hecho como unos no sé cuántos platos. Y habían venido muy pocos. Y ella se quedó triste y me dice: pastor, mire cuánta comida hice y toda nos va a quedar. No se preocupe, hermana, yo me la llevo para la casa, le dije, ¿verdad? Entonces le digo: no, hermana, no se preocupe, por algo ha de ser, le dije. Entonces fuimos a terminar de repartir unos hermanos, creo, y ya cuando llegué a mi casa, en el edificio, habían no sé cuántos hombres que nunca habían estado ahí. Habían de esas personas de la calle, ¿verdad? Los homeless. Y me acordé, todos los platos que yo traía, a todos se los repartí. Y le escribí a la hermana y le digo: hermana, ¿sabe por qué no comieron mucho los hermanos? Porque Dios quería bendecir a esta gente. Entonces no se ponga usted triste cuando usted le es fiel al Señor y no ve resultados. Porque hay pastores que se desaniman cuando pasan 4, 6, 8 horas preparando el sermón y solo la mujer viene y escucha.
Y dice uno, malagradecidos, no ven el sacrificio. No, hermanos, si Dios no demanda de nosotros resultados sino fidelidad, los resultados los da Él. Eso es lo que quiere Dios, que seamos fieles. Por eso dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Por eso quisiera recomendarle, en primer lugar, que entendamos, hermanos, que en la obra de Dios es un trabajo en equipo. Funciona, el trabajo en equipo funciona en la familia, el trabajo en equipo funciona en la iglesia, porque así es, hermanos, o así debe de ser. Yo fui a un seminario de unas normas, se llamaba ISO 9000 en aquel entonces. Cada vez se van sumando todas las reglas, y la esencia de esto es que una tuerca que se hace acá en Estados Unidos, esa misma tuerca para ese tornillo funcione allá en Alemania, funcione en Inglaterra, todos los que están asociados a esas normas, a esas reglas, a esos procedimientos. Y me encantó, porque una de las cosas que a uno le enseñaban era trabajo en equipo. Y digo, son principios bíblicos. Claro, ahora que soy cristiano, son principios bíblicos. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo reparte los dones como Él cree, como Él quiere, que el cuerpo tiene diferentes miembros, pero es un solo cuerpo. Lo mismo es en la obra de Dios. Y dijeron así, mire, para que me entienda, una cosa es trabajar en grupo y otra cosa es trabajar en equipo. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Mire, trabajar en grupo, ¿cuántos acá se han subido más de alguna vez a una carreta con bueyes? Gloria a Dios. Y los demás, es que aquí nacieron, vea, con ojos verdes. Mire, a mí me enseñaron que, por ejemplo, usted va en su vehículo y se queda, y le dice el motorista, bájense los 4 y vamos a empujar porque se ha atascado, digamos, o algo. Entonces a todos los mandan allá atrás. De veras, ¿cuántos han empujado un carro más de alguna vez en su vida? Y los demás no, solo el AAA hablan y todo, ¿no? Los finuchis. Mire, entonces cuando usted se va atrás y usted empuja, todos están haciendo lo mismo. Ese es trabajo en grupo. El trabajo en equipo es diferente. El trabajo en equipo es todos haciendo diferentes cosas con el mismo propósito. Todos haciendo diferentes cosas con el mismo propósito. Entonces, en la iglesia, hermanos, trabajamos en equipo. El pastor, el predicador, el maestro, él va a enseñar la palabra, pero posiblemente en la puerta haya alguien con una sonrisa estrechando la mano de alguien para que entre. También hay personas que usted los ve, pero posiblemente están orando por la iglesia para que puedan venir más miembros. O sea, es un trabajo en equipo. Cuando hay una conversión, no solamente es el sermón. Hay una persona que invitó a esa gente que viniera a la iglesia, esa persona que le regaló esa Biblia, esa persona que lo llevó a comer. Es un trabajo en equipo. Y así debería de aprender usted también en su filosofía de vida, a trabajar en equipo. Hermanos, todos somos servidores de Dios. Y de ahí dice también, otra de las cosas que encontré, mis amados, es que nosotros somos administradores de la obra de Dios, no dueños. Amén. Mire, ¿a cuánta gente el Señor le va a demandar que se han apropiado de lo que a Él les pertenece? ¿Cuántos pastores, cuántos líderes, cuántos religiosos se han apropiado de lo que a Dios le pertenece? Por eso nosotros solo somos administradores. Mis amados, nosotros estamos llamados a servir y no ser servidos. A mí me encanta el legado que nos dejó nuestro pastor fundador, y decía él que el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. ¿Sabe que en la obra de Dios, en una iglesia, no importa la edad que usted tenga, porque usted puede servir? Desde un niño, un anciano, lo que sea, usted puede participar en la obra de Dios. Había una hermana que me decía, pastor, ¿y yo qué voy a servir? Si yo ya no puedo manejar, yo no me puedo valer por mí mismo. Le digo, pero usted tiene
dos hermosas rodillas para pedir por nosotros, porque somos un trabajo en equipo. Entonces, en la obra del Señor hay un primer principio: no existe la competencia. Amén. Llévese eso también a su familia. En el matrimonio no existe la competencia. Llévese eso siempre en su corazón. Usted como cristiano no debe de existir la competencia. Ahora, en segundo lugar, mire, acompáñeme a 1 Corintios 3 del 6 al 7. Dice el apóstol Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El segundo principio que vamos a aprender, hermanos, esta noche es que el que hace la obra es Dios, no el hombre. En la obra de Dios, quien obra, en la iglesia del Señor, quien obra es Dios, no nosotros los hombres. Porque dice, es Dios quien da el crecimiento. El apóstol Pablo, hermanos, quiere decir, cuando Dios da el crecimiento, implican dos cosas importantes. Número uno, los agricultores solo pueden hacer una parte para que haya cosecha, pero su función es limitada. Segundo, urge que Dios obre, o de otra manera no habrá fruto. O sea, su función de estas personas son importantes, pero es limitada. Dios es quien obra, no el hombre. Hace años me acuerdo que, fíjense, nosotros en el cristianismo hay personas bien arrevesadas. ¿Puede ver al que está atrás de usted, por favor? Amén, gloria a Dios. Él no es arrevesado, casi. Mire, hay personas que nos gusta hacer las cosas al revés, y por eso muchas veces no nos salen bien. Yo soy de este pensamiento. Hay algo que dice el apóstol Pablo también: es que no es del que quiere ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. El apóstol Pablo quería, cuando salió en su primer viaje misionero, ir a Asia, pero en esa comunión que tuvo, Dios se lo prohibió y le dijo: no, no vas a ir a Asia, vas a ir a esta parte de Macedonia. Entonces tenemos que, para hacer algo para Dios, no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere que yo haga. Es tan importante tener esa comunión con Dios. Es tan importante sí tener la disposición, pero no hacer lo que yo quiero, porque eso le pertenece a Dios. Entonces había un predicador que llegó donde un director de misiones y le dijo: mire, estoy estudiando en el seminario, ya llevo cuarto año, ya estoy por graduarme. Le dijo: soy empresario y he rentado un local. Le dijo: ya tengo ahí, tiene capacidad para unas 300 personas, ya le puse silla, ya puse el púlpito, ya le puse el audio, ya está todo listo. Le dijo: oh, mira, le dijo, ¿y cuántos miembros tienes? No, es que todavía no hay. No, así no se comienza, le dijo. La iglesia no son los edificios, la iglesia no son los asientos, la iglesia son las personas. Comienza primero teniendo personas para que después tengas sillas y locales. Y lo mandó a hacer algo, hermanos, que muchas veces funciona. Fíjese que yo he conocido historia de iglesias grandes, hermanos, pero grandes, que han comenzado en el garaje de su casa. Ahí que han comenzado en la sala de su casa. No han comenzado invirtiendo, han comenzado de una manera, hermanos, de menos a más. Y así es el cristianismo, es de menos a más. No es lo que usted quiere hacer por el Señor, es lo que Dios quiere que usted haga por Él. No sé si me entendió eso. Entonces, mire, primero, por eso decía, el espiritual, hay que ser primero espiritual y después accionar. Usted tiene que orar y escuchar a Dios cuando quiera hacer algo para Él. A mí me encanta lo que dice, que el crecimiento lo da Dios. A mí me da risa el que solo habla y critica y no hace nada. Porque si algo nos pintamos nosotros es para
hablar y criticar. Fíjese que hablar y criticar no cuesta, hermano. Es bien fácil. Mire, póngase a pintar usted una pared, porque los haraganes nunca se... Póngase a pintar, allá va a llegar el crítico. Mira, ahí te quedó ese hoyo, mira, hola a opinar. No sé si le ha pasado que la gente para hablar sobra opinar. Pues nosotros también somos criticados cuando salimos a evangelizar y entonces dicen: ¿y dónde están todas esas miles de almas que han reportado? ¿Dónde están todas esas profesiones de fe? El crecimiento lo da Dios, hermano. Yo no lo voy a dar, lo da Dios. Amén. Pero fíjese cosas bien curiosas. Por eso yo digo, bueno, nosotros evangelizamos por otro lado y Dios va a saber las ovejas que va a traer este redil. Aunque muchas veces trae cabros, trae cabras, pero también trae ovejitas. Amén. Y mire, entonces, me acuerdo que fuimos a evangelizar a una parte. Yo le decía que en la iglesia anterior me encantaba cuando invitaba a alguien, le decía, cuando pasábamos en un lugar, señáleme un lugar y le voy a decir, ahí hemos pasado a evangelizar, ahí hemos ido a evangelizar nosotros, ¿dónde no nos habíamos ido a meter para ganar almas para Cristo? Pero en cualquier lugar, hermanos, a cualquier hora siempre andamos evangelizando. La cosa es que fuimos nuevamente a una colonia y yo no me acordaba y toqué la puerta y me salió una señora y le digo, mire, andamos hablando de Cristo, quisiéramos ver si nos permite para que usted le reciba como su Salvador personal. Y me dijo, pastor, yo ya soy cristiana. Oh, mire, entonces se está congregando. No, quiero contarle, y me dijo, que usted hace 5 años vino a evangelizar y a tocar mi puerta. Y yo recibí al Señor como mi Salvador personal. Y la semilla, me dijo, germinó. Ahora me estoy congregando desde hace 4 años en aquella iglesia. El crecimiento, ¿quién nos da, hermanos? Es Dios. Sus tiempos no son nuestros tiempos. Usted siembre, que con Dios siempre se cosecha. Pero no son sus tiempos. No son sus tiempos. Son los tiempos de Dios. Pero usted siembre, porque el crecimiento lo da Dios. Entonces, el que obra, hermanos, en una iglesia o en un ministerio es Dios, no nosotros los pastores. En tercer lugar, mire, dice en Corintios 3:8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. En tercer lugar, hermanos, tenemos que aprender también que la recompensa del Señor es individual, no es en grupo. Es cierto, hermanos, somos una sola carne, pero allá en el cielo vamos a recibir diferentes premios. Amén. Fíjese que, no sé usted, pero yo tengo este problema. Yo ya no soy mucho de dinero físico, yo solo soy dinero plástico. Y me pasa un problema que, bueno, y usted sabe que como todo macho alfa, todo mi dinero me lo maneja la señora. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Yo mi cheque se lo doy a Cibe, Tomás, para que ella me lo administre, y solo me da unos 50 para el bus y yo me conformo. Entonces yo honestamente, yo no ando cash. Entonces yo tengo mis tratos, por ejemplo, para dar en los miércoles y mi diezmo, digamos, ¿verdad? Mensual. Pero también de repente andamos por el downtown, andamos en algún lugar y vemos una persona que tal vez decimos, hey, le deberíamos de dar algo. Pero como yo no ando, le digo a mi señora, no tenés 2 pesos que tenga por ahí. Y agarra la cartera y me los da. Y se los damos. Ahí en el cielo, ¿quién cree que va a ser premiado? ¿El que los perdió? Y cuando vengo amaneciendo con Dios, que ya voy tarde, le digo, mira, fíjate que no pasé al cajero a sacar, no tenés ahí. Y que me pasa como 3 miércoles seguidos. ¿Quién cree que va a ser bendecido? ¿Yo o la que lo soltó? Entonces lo mismo, hermano. Lo mismo es, la bendición va a ser personal.
Usted no se preocupe, usted preocúpese por su siembra, no por la siembra de los demás. No se preocupe. A mí me pasa muchas veces como pastor con miembros que tal vez tengo y digo, y para serle honesto, quizás los critico, los juzgo. La verdad que no, y sí, pero no me importa. Pero bueno, cuando digo yo, hey, este gana quizás más que yo y 10 más menos, qué barbaridad va. Yo a veces me pongo, hermanos, así. Tenía un miembro en la iglesia que tocaba la guitarra, no se llamaba Tito, oiga, no. Hermanos, eso no, mire, aparte que me salió sinvergüenza, mujeriego y servía. Entonces nosotros nunca le decimos a alguien, mire, usted para servir tiene que diezmar, no, a mí, hermanos, esa parte, le soy bien honesto, no sirvo para eso. Hay iglesias que son bien rigurosas, que les pasan por un filtro. Ya le he contado que se me congregó un miembro que venía de una iglesia pentecostal y fue lo primero que me dijo al terminar el culto. Me dijo, vaya pastor, me gustó su predicación, he decidido congregarme en esta iglesia. Yo gano tanto, dígame cuánto me toca de diezmo. Solo uno en estos 28 años de ahí, ni uno del Taber de Hollywood se ha acercado, fíjese. Hermano, increíble. Pero ya no sé ni por qué estoy. Ya me acordé. Entonces mire, pues tocaba y de repente se metió con otra mujer. Bueno, pero eso fue después. El caso que teníamos un torneo en la iglesia de fútbol. Viera que cuando jugaba yo, hermano, era goleador. Siempre nuestro equipo se llevaba el primer lugar, porque si no, los demás les quitaba su privilegio de servir. Así que hacía trampa. La cosa es que un día, aunque no lo crea, no tenía ni para comprarme una soda de 25 centavos ese día, y agarré a Edwin Carlos y a Esther y le digo, no me vayan a andar pidiendo nada en la iglesia porque no tengo dinero. Fíjese. Bueno, y fui, teníamos el partido y nos vamos con este hermano y se le cae, le digo yo, hágame un favor, lléveme. ¿Cuántos se acuerdan del DUI? ¿Sí? ¿Lo tienen todavía? Amén. Bueno, pues en la Curazao aparecen que deben todavía. La cosa es de que le digo, guárdeme el DUI, hermano, por favor. Mire, sin mentirle, cuando abrió la cartera para guardar, tenía tantos billetes, hermano, y yo sin poder comprarme una soda de 25 centavos. O sea, y digo yo, y ni siquiera diezma, semejante empieza uno en la carne a juzgarlo, ¿verdad? Y yo iba, pero hasta mal emocionalmente a jugar fútbol, aunque eché 3 goles. ¿Y de dónde? Y mire, me acuerdo que le dije yo al Señor molesto. No, hombre, Señor, le dije, mira, yo he venido, predico, enseño, le digo a la gente, aventúrese a diezmar, y yo ni siquiera tengo para comprarme una soda. Yo me he desprendido, me he quedado sin nada con tal de ponerte a ti la parte que te corresponde. Y mira, sinvergüenza, le digo. Mira, Edwin me dijo, cuando vengas al cielo vamos a hacer cuentas, me dijo. Ni siquiera me dijo, no tiene nada, me dijo. Mire, me dio una gran paz. Me dio una gran paz, hermano, porque usted preocúpese por su siembra, no por la siembra de los demás. Usted preocúpese por la suya. Y recuerda, hermano, que con Dios no son cantidades, son intenciones. Dios no ve cuánto usted hace, por eso le dije, Dios ve con qué intención hace las cosas. Porque dice aquí, mire, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Yo pienso que allá en el tribunal de Cristo nos vamos a dar unas sorpresas, hermano. De repente van a decir, tráiganme aquella corona grande, grandísima, de oro con piedritas. Estoy hablando en sentido figurado, ¿verdad? Vamos a estar todos los pastores ahí. Ey, es mía, mira, no, esa es tuya, esa es mía. Allá va a venir el de allá atrás, el que lavaba los baños. Lo que nadie quería hacer. Allá va a venir aquel que aguantó sol, que aguantó lluvia para estar cuidando la iglesia. Allá va a venir aquel que estuvo picando el montón de cebollas allá para cafetería. Allá va a venir aquel que pasó trapeando toda la iglesia. Nos vamos a dar sorpresas. Amén. Nos vamos a dar sorpresas. Porque, mire, dice,
Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Así que, mis amados hermanos, la intención correcta es lo que cuenta para Dios. La fidelidad a pesar de todo. ¿Cuántos muchas veces servimos y venimos bien cansados? ¿Nunca ha servido usted con el corazón bien destrozado, hermano? Muchas veces nosotros nos hemos subido a este púlpito con nuestra familia casi destruyéndose. Muchas veces nosotros nos hemos subido a este púlpito, hermanos, con la familia aguantando hambre. Muchas veces nosotros nos hemos subido a este púlpito con el dolor de que nuestros hijos, tenemos 14, 15, 16 años de no verlos. No crea que es fácil controlar las emociones. Muchas veces nos hemos subido a este púlpito, en hebreo perro, algo así, algo así, o en cachín, no sé cómo, no me acuerdo, que yo no quisiera estar aquí. Ya le he dicho que yo, hermanos, tener al pastor Tito Campos aquí enfrente, quierame lo que es, Señor, que no se me vaya a salir una herejilla, porque este hombre yo siento que me va a agarrar a jalar la oreja. Hermanos, la fidelidad a pesar de todo, Dios lo premia. La intención, Dios la premia. La constancia. A mí me gusta hacer el balance con Dios, no con usted, con Dios, en el año. Y decirle: Señor, gracias porque 52 martes no me perdí ni un servicio. Señor, y me empiezo a hacer cuenta, en pan y chocolate, quiero ver, solo falté 3 veces. Y de esas 3 veces porque estuve enfermo. A mí me gusta hacer. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque un día lo voy a desear y ya no voy a poder. Un día usted va, cuando pasen los años, mire, usted va a ir donde usted no quiere. No le van a preguntar: ¿y querés ir a la playa? Allá lo van a sacar. Le van a poner la mesa, así, lo van a dejar. Y de repente, y el abuelo, ahí en la playa lo dejamos, olvidado. Un día no va a poder hacer lo que ahora hace, hermano. Disfrútelo. Disfrute ahora que puede. La constancia. ¿Sabe que también para ser cristiano, para servir, se necesita valentía? Se necesita valentía. Porque muchas veces a usted va a escuchar cosas, va a enfrentar cosas y va a necesitar tomarse de la mano de Dios. Y para servir se necesita también, o para ser cristiano, especialmente en este país, convicción. Porque este mundo es tan ancho y espacioso que uno ve tantas cosas, hermano, que yo no sé si darle gracias a Dios en el tiempo que fui joven, porque estos tiempos son tan complejos, donde no es que uno sea permisivo, pero tenemos que comprender que nuestros hijos están siendo bombardeados increíblemente, hermano. Nuestros tiempos son, pareciera mentira, pero hasta para pecar era más sano, fíjese. Aunque usted no lo crea. Miren, la marihuana era más natural, hermano, más orgánica. Aunque usted no lo crea. Hoy hay unos derivados, qué increíble. Qué tristeza, mis amados. Por eso pienso que en estos tiempos necesita convicción. Y lo hablo de veras. ¿Usted no ha sido tentado en alguna cosa aquí estando en este país? Que usted dice: ay, quisiera hacerlo, pero soy cristiano. Quisiera ir a ver a Vicente Fernández Jr., pero soy cristiano. Solo a mí. Bueno, ni modo, va usted no. O sea, se necesita convicción. Se necesita convicción. Yo siempre le enseño a la congregación. Yo hay cultos que para mí, hermanos, no tienen precio. No tienen, porque he hecho tratos con Dios. Uno es el estudio bíblico. Otro es, le he dicho a Dios: Señor, en Thanksgiving yo paso en la iglesia con los que quieran estar, porque yo me debo a la iglesia. O sea, yo me debo a la iglesia. Y me acuerdo que una vez una hermana que trabajaba con unos millonarios le regaló 2 tickets para ir a ver a los Dodgers en una final. Y el asiento era detrás del pitcher, ahí agarrando, viéndole el pantalón. Y cuando le pregunté: hermana, ¿y estos cuánto valen estos tickets? Y me enseñó, hermanos, el valor. Y yo dije:
Sí puedo ir, ¿verdad? No, hermanos. A mí me enseñaron que mis tratos con Dios no tienen competencia. O sea, no, ahí me enseñaron. Por eso, ahora, pero esto es cada quien, ¿verdad? Esto es cada quien. El Espíritu Santo le va a poner a usted los tratos correctos con Dios. Así que, mis amados, el que tenga oídos para oír, que oiga. Démosle un fuerte aplauso, Señor. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Mi Dios, queremos hablar o repasar, mi Dios, este estudio. En primer lugar, dijimos que en tu obra, mi Dios, no existe o no debería de existir la competencia, ni entre iglesias, ni entre pastores, ni entre servidores, Señor, ni en la misma congregación, ya que trabajamos para el mismo Rey. Y además, Señor, nosotros somos simples servidores de tu obra, simples administradores, no somos los dueños de esto. Señor, también aprendimos que en tu obra, mi Dios, que en el ministerio el que obra eres tú, no nosotros. Eres tú el que da el crecimiento. Así que hoy oramos y pedimos, Señor, por aquel hermano, por aquella hermana, para que deje ese crecimiento a su palabra, Padre, que pueda haber madurez, que no sea un niño carnal. Señor, creo que ya es suficiente tiempo para que pueda crecer en el Evangelio. Señor, también hemos aprendido que la recompensa en ti es individual, pero te pido, mi Dios, para todos los que te servimos, los servidores que vas a levantar, que la intención sea correcta, Señor, porque muchos nos gustan ministerios donde aparece una foto, donde aparecen las cámaras, pero nos hacen falta héroes, Señor, que estén detrás de ello. Señor, te pedimos siempre que la intención para servir sea la correcta, la fidelidad sobre todo, Señor. Mi Dios, no le servimos al ojo humano, te servimos a ti. Señor, te pedimos también que lo que podamos hacer en el ministerio sea con constancia, sea con valentía y sobre todo con convicción. Mi Dios, ahora queremos hablar al amigo. Iniciamos este sermón diciendo que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Jesús, cuando resucitó, les dijo a sus apóstoles: no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros la promesa del Espíritu Santo. Déjeme decirle que usted, si no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, está en esa categoría, en una persona natural. Y pueden pasar dos cosas. Número uno, si usted se muere sin recibir a Cristo, su destino es el infierno. Ahora, si no se muere y Cristo viene por su iglesia, usted va a quedar acá viviendo 7 años de tribulación, cual nunca la ha habido jamás, dice la Biblia. Y pueden pasar dos cosas: o se deja sellar por el sistema que va a haber a través del anticristo, y entonces usted va a ser condenado, o usted es salvo pagando con su vida o perseverando esos 7 años. Pero déjeme decirle que va a ser un cuadro muy duro y difícil. Por eso aproveche hoy la oportunidad que el Señor le da de recibir a Cristo. Si ha habido una palabra, si ha habido algo que Dios ha tocado su corazón, porque no se trata del predicador, no se trata de la elocuencia del predicador, se trata de que el Espíritu Santo le haya convencido a usted que está tocando a su puerta y que le es necesario nacer de nuevo. Quizás usted tiene días de escuchar el evangelio, del mensaje, pero nunca había tomado la decisión. Quizás nunca había reflexionado. Era de aquellos que también piensan que todos somos hijos de Dios. La Biblia no dice eso. Yo no quiero debatir lo que yo creo, yo quiero afirmar lo que la Biblia dice. Así que le invito a que reciba a Cristo en su corazón. Repita después de mí esta oración: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en esa cruz por todos mis pecados. Señor, yo hoy me arrepiento, reconozco que soy pecador. Creo que Jesús murió por mis pecados en esa cruz. Creo que Jesús resucitó al tercer día.
Creo que Jesús es el Salvador de mi alma. Amén y amén. Padre, Señor, gracias por este bello grupo de hermanos que vinieron a tu casa, que se conectaron. Yo sé que muchos han tenido esta convicción, mi Dios, han pasado muchas pruebas en sus vidas y no te han dejado de servir, no te han dejado de glorificar en medio de enfermedad, en medio de pruebas, en medio de dolor, en medio de todo, Señor. Seguimos diciendo, nuestro Redentor vive.